jóvenes estudiantes, bienvenidos a esta su clase a su curso de matemática aplicada. Estamos en la sesión número 4. El tema que vamos a tratar es sobre operaciones entre conjuntos. Lo que vamos a hacer es un breve repaso sobre reunión, intersección, diferencia simétrica y complemento de un conjunto. Entonces, acompáñenme al desarrollo de este tema. Jóvenes, haciendo un repaso de la sesión anterior que habíamos visto sobre relación entre conjuntos, habíamos visto conjuntos iguales. Dos conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos, ¿no? Luego habíamos visto conjuntos equivalentes. Conjuntos equivalentes son aquellos conjuntos que tienen el mismo número de elementos. Entonces, si un conjunto tiene 3 elementos y otro tiene 4 elementos, entonces ya no son conjuntos equivalentes. Luego habíamos visto inclusión de conjuntos. Inclusión de conjuntos es cuando un conjunto está dentro de otro conjunto. Luego habíamos dicho conjuntos disjuntos. Conjuntos disjuntos es cuando sus elementos son diferentes, ¿no? El conjunto A, los elementos del conjunto A son diferentes a los elementos del conjunto B, no tienen ningún elemento en común. Luego habíamos visto conjunto de conjuntos, como su mismo nombre dice, conjunto de conjuntos o familia de conjuntos. Es cuando todos sus elementos son conjuntos, es decir, cada uno de los elementos está encerrado entre llaves. También por eso se les llama familia de conjuntos. Y luego en conjunto potencia, cuando a partir de un conjunto voy obteniendo los demás conjuntos, ¿no? Habíamos visto, puede ser con 2 elementos, con 3 elementos, y para lo cual también ustedes tienen en el aula virtual la clase correspondiente, ¿no? Si ustedes desean hacer un repaso, entran a la sesión número 3 y ahí tienen la clase sobre relación entre conjuntos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día, en operación entre conjuntos, también vamos a ver qué viene a ser la unión o reunión de conjuntos. Luego también vamos a ver la intersección. Intersección de conjuntos es cuando hay elementos en común. Luego vamos a ver diferencia de conjuntos. Cuando un conjunto, por ejemplo, A diferencia de B, cuando decimos los elementos que solo pertenecen al conjunto A y que no deben pertenecer al conjunto B. Bien, eso vamos a explicar más adelante. Luego, diferencia simétrica. Acá también les voy a enseñar un método. La diferencia simétrica se refiere a que en ambos conjuntos no entra la intersección, ¿no? Entonces, luego vamos a ver, ¿cómo se llama? Complemento de conjuntos. Ahora, en unión de conjuntos, nos dice que dos conjuntos, acá podemos ver, nos dice A reunión con B, X tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Entonces, si tenemos elementos, por ejemplo, a ver, si tengo acá el conjunto A cuyos elementos son 2, acá está la intersección, ¿no? Eso también la vamos a ver más adelante, la intersección. Por ejemplo, acá tenemos 2, 4 y 6. Y acá tenemos 1, 3. Acá la intersección puede ser 5 y, por decir, 7. Ya. Entonces, reunión quiere decir que abarca todos los elementos. Entonces, el conjunto A reunión con B va a estar conformado, ordenando, será pues por 1, 2, ¿qué más? 3, luego viene 4, 5, 6 y 7, ¿no? Eso viene a ser la reunión de conjuntos. Agrupo los elementos de ambos conjuntos. Ya. Ahora, continuando, lo que ve con respecto a las propiedades de la reunión de conjuntos. Entonces, acá con respecto a las propiedades tenemos la propiedad de idempotencia. Nos dice, A reunión el conjunto A va a ser el mismo conjunto A. Luego tenemos el principio de la propiedad de la identidad. A reunión
el conjunto nulo o vacío. Esto también se les dijo anteriormente, que el conjunto nulo o vacío se encuentra dentro de todo conjunto. Cuando hallamos el conjunto potencia, ahí teníamos que siempre colocar esto porque es un elemento de todo conjunto. Entonces A, reunión nulo o vacío, nos da el mismo conjunto A. Y otro, por ejemplo, si el conjunto A se reúne con el conjunto universal, entonces nos va a dar igual al conjunto universal. La propiedad conmutativa A reunión con B es igual que B reunión con A. Ahora, la propiedad asociativa nos dice A reunión, y si yo trabajo primero B reunión con C, va a ser igual a que si trabajamos primero A reunión con B y esto reunión con C. Ahora, en el principio o la propiedad de la adición, cada conjunto, el conjunto A, va a ser subconjunto o va a ser igual al conjunto A reunión con B. Lo mismo ocurre para el conjunto B. En el conjunto B es subconjunto o igual al conjunto A reunión con B. Ya. Por ejemplo, acá tenemos en la unión de conjuntos, tenemos el conjunto A formado por los elementos 2, 4, 6 y 8. Ya. 2, 4, 6 y 8. Luego tenemos el conjunto B, 1, 3, 5, 7 y 9. Estos números, ¿qué tipo de números son? Son números pares, ¿no? Son números pares, y acá en el conjunto B, 1, 3, 5, 7 y 9, entonces son números impares. A reunión con B, entonces agrupo ambos conjuntos, entonces será ordenando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Entonces eso viene a ser la reunión de conjuntos. Con lo que respecta a la intersección, entonces intersección nos dice el conjunto A, intersección el conjunto B, está formado por aquellos elementos X tal que X pertenece al conjunto A, y acá ustedes están observando la V invertida. Entonces esa V invertida, ¿qué significa? I. Es diferente que la O. La O significa reunión, suma, lógica, ¿no? En cambio, la V invertida, ¿qué significa? I. X pertenece a B. Entonces, tal como habíamos hecho el ejemplo, acá el conjunto A formado por los elementos, acá 2, 4, 6, acá 1, 3 les puse, y acá 5 y 7. Entonces decimos que A intersección con B va a ser, ¿qué elementos tienen en común? ¿Qué elementos tienen en común? Son 5 y 7, ¿no? Eso viene a ser la intersección de conjuntos. Luego vamos a ver con respecto a las propiedades. En las propiedades también un poquito, ¿no?, es un poquito de lógica, ¿no? Dice la idempotencia. A intersección el conjunto A nos da el mismo conjunto A. Luego, y la identidad. A intersección con el conjunto nulo o vacío, que nos va a dar el conjunto nulo o vacío. El conjunto A intersección el conjunto universal, que nos va a dar el conjunto A. La propiedad conmutativa. A intersección el conjunto B es igual a B intersección con el conjunto A. En la propiedad asociativa nos dice A intersección, y luego trabajar primero, porque ya vamos a ver, por ejemplo, la ley de los signos, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar primero que B intersección con C. Va a ser igual que trabajar primero A intersección con B y luego intersección con C. En la propiedad distributiva tenemos acá A intersección y luego B reunión con C. Entonces, ¿cuál va a ser el conectivo principal acá? La reunión. Entonces, A intersección con B, reunión A intersección con C. Y el otro, cuando acá tenemos la reunión, y acá va a ser la intersección. Entonces, esto viene a ser el principal. Entonces, tenemos A reunión con B, intersección A reunión con C. Luego también, acá tenemos que hay el conjunto
A intersección con B es subconjunto o igual que el conjunto A. Y también podemos decir que el conjunto A intersección con B es subconjunto o igual que el conjunto B. Ahora, si A y B son conjuntos disjuntos, disjuntos es cuando no tienen ningún elemento en común. Entonces, A intersección con B diré que va a ser nulo o vacío, ¿no? Luego, en la intersección de conjuntos, acá estamos viendo el conjunto A, 2, 4, 5, 6 y 7, y el conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces podemos notar que entre ambos conjuntos, elementos en común son 2, 4 y 6, ¿no? Luego también, cuando dos conjuntos no tienen ningún elemento en común, son conjuntos disjuntos. A ver, en este ejercicio, acá podemos ver, nos dice, si el conjunto A está conformado por 2, 4, 6 y 8, ya, y el conjunto B por 4 y 6, quiere decir, en este caso, que acá conjunto B está formado por 4 y 6, ya, y acá estarán pues 2 y 8, ya. Entonces, A intersección con B, el conjunto A intersección con el conjunto B va a ser igual al conjunto 4,6, es decir, va a ser igual al conjunto B, ¿no? Entonces, A intersección con B va a ser igual al conjunto B. ¿Por qué? Porque B es subconjunto del conjunto A, ¿no? Lo que hemos visto en la sesión anterior. Luego tenemos el conjunto A formado por 2, 4, 6 y 8. Ya, 2, 4, 6 y 8. Y el conjunto B formado por 1, 3 y 5. Entonces, estos conjuntos son disjuntos. Son disjuntos porque no tienen ningún elemento en común. Entonces, A intersección con B va a ser igual a nulo o vacío, ¿no? Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Para los ejercicios que vamos a desarrollar. Al final vamos a aplicar todo lo que hemos estado aprendiendo hasta esta sesión, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué viene a ser la diferencia de conjuntos? En la diferencia de conjuntos, ¿a qué se refiere? Acá, por ejemplo, nos dice A diferencia con B. X tal que X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B. Ya. Entonces, acá, ¿qué elementos son los que van a entrar? Los que van a entrar acá van a ser los elementos que solo pertenecen al conjunto A y que no deben pertenecer al conjunto B. Ya. En este caso, por ejemplo, si acá, como en el caso anterior, han sido, por ejemplo, 2, 4, acá que sea 1, 3 y 5, por decir. Entonces, acá, si yo quiero hallar A diferencia con B, se refiere a los elementos que solo pertenezcan al conjunto A y que no pertenezcan al conjunto B. Entonces serán 1, 3 y 5. Ya, ahora, en este caso, acá tenemos, por ejemplo, a ver, un poquito más, ya, acá por ejemplo dos conjuntos que son disjuntos, ya, disjuntos por ejemplo que sean 2, 4, 6 y acá que sean 1, 3 y 5. Si me dice A diferencia con B, entonces se refiere a los elementos que solo tenga el conjunto A y que no tenga el conjunto B. Entonces van a ser 2, 4 y 6, ¿no? Entonces, pero también puede ser el caso de que, por ejemplo, cuando tienen elementos en común. Por ejemplo, si tengo acá por ejemplo, el conjunto universal, acá tengo el conjunto A y acá tengo el conjunto B. Ya, cuando hay, por ejemplo, acá, a ver, que estén los pares acá, 2, 4, 6 y 8. Acá que estén 3, 5, 7, acá que estén 1, y por decir, a ver, 7, 8, que estén 9.
Ya. Entonces, ¿a qué se refiere diferencia de conjuntos? Los elementos que solo tenga el conjunto A y que no tenga el conjunto B. Entonces, los elementos al cual nos estamos refiriendo, si yo digo A diferencia con B, va a ser los elementos 2, 4, 6 y 8. Entonces, diferencia se refiere a los elementos que solo debe tener el conjunto A y que no debe tener el conjunto B. En las propiedades nos dice diferencia de conjuntos. En la diferencia de conjuntos, a ver, acá nos dice, ¿qué significa esto? Complemento, ¿no? El complemento de B. Entonces, A diferencia de B es igual al conjunto A intersección con el complemento del conjunto B. Ahora, si yo digo A diferencia con el conjunto A, va a ser igual a ¿qué? Al conjunto nulo o vacío. El conjunto A diferencia el conjunto nulo o vacío, nos va a dar el mismo conjunto A. Luego, si digo conjunto nulo o vacío diferencia el conjunto A, nos va a dar nulo o vacío. Si nos dice acá el conjunto universal diferencia con el conjunto A, ¿qué nos va a dar? El complemento de A. Ya vamos a ver esto. ¿Qué es el complemento? El complemento vienen a ser los elementos que le falta al conjunto A para hacer el conjunto universal. Luego tenemos A diferencia con, eso sí hay que tener en cuenta. El conjunto A diferencia con B es igual que B con diferencia con A. Esto solo cuando los dos conjuntos son iguales, ¿no? Luego A diferencia con B diferencia con C es subconjunto de A diferencia del conjunto B diferencia con C. Luego la última propiedad tenemos al conjunto A diferencia con B es subconjunto o igual que el conjunto A, o también podemos decir que el conjunto B. Entonces acá también una nota nos dice A diferencia con B es diferente de B diferencia con A. Esto cuando dos conjuntos, por ejemplo, no son iguales, ¿no? Entonces no cumple con la propiedad conmutativa, excepto cuando A al conjunto A es igual al conjunto B. Y ya. A ver, acá tenemos un ejemplo, nos dice por acá, a ver, nos dice el conjunto A está conformado por A, los elementos A, B y C. Y el conjunto B está conformado por C y D. Ya, entonces, ¿qué elemento en común tienen? Acá en común tienen C. Acá tendrá A y B. Y acá tendrá el elemento D, ¿no es cierto? Ya, acá me dice A diferencia con B es igual a ¿quién? Cuando nos dice diferencia, se refiere a los elementos que solo tenga el conjunto A y que no debe tener el conjunto B. Entonces los elementos son A, B. Pero aprovechando el ejercicio, también podemos decir, a ver, ¿a qué es igual A reunión con B? Entonces, A reunión con B, diré pues ordenando también serán A, B, C y D, ¿no? Ahora, si digo, por ejemplo, A intersección con B, ¿qué elemento en común, no, tienen estos dos conjuntos? Entonces será en este caso solamente C. Ya. Ahora, por ejemplo, otro ejemplo, tenemos, nos dice el conjunto A formado por 3, 4, 5 y 6. El conjunto B formado por 4,5. Ya. Entonces acá 4 y 5. El conjunto B, ¿qué estamos notando? Que el conjunto B es subconjunto del conjunto A. Entonces acá 4 y 5. Ya, acá tendré 3 y 6. Ya. Entonces, si me dice, o me piden A diferencia con B, se refiere a los elementos que solo tenga el conjunto A. En este caso serán 3,6. Ahora sí puedo decir A reunión con B. A reunión con B, entonces será pues el mismo conjunto A, ¿no? ¿Por qué? Porque el conjunto B es subconjunto del conjunto A. Entonces será 3
3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6. Ahora, si me pide A intersección con B, entonces A intersección, ¿qué elementos en común tienen? Tienen 4 y 5. Y esto viene a ser igual al conjunto B. Ya, entonces acá tenemos estos ejemplos para reforzar estos conceptos para poder resolver más adelante, ¿no?, las diferentes operaciones. Ya, a ver, la siguiente, acá. ¿Qué tipo de conjuntos son? Como no tienen ningún elemento en común, son conjuntos disjuntos, ¿no? Son conjuntos disjuntos. El conjunto A nos dice está conformado por 1, 2 y 3. Y el conjunto B está conformado por 6 y 7. Ahora, si me dice A diferencia con B, como no tienen ningún elemento en común, será, entonces, si me pide A diferencia con B, será pues 1, 2 y 3, ¿no? Luego también me puede decir, por ejemplo, A reunión con B. A reunión con B, ahí sí agrupo a los dos, los elementos de los dos conjuntos, será 6 y 7. Si me piden A intersección con B, A intersección con B, como son dos conjuntos disjuntos, entonces será nulo o vacío. Ahora, me puede decir también B diferencia con A. Entonces, ¿a qué se refiere? A los elementos que solo tenga el conjunto B y que no tenga el conjunto A. En este caso, como son conjuntos disjuntos, entonces serán 6 y 7, ¿no? Entonces, con esto, espero que esté claro estas operaciones. ¿Qué viene a ser la diferencia simétrica? Ya, la diferencia simétrica lo representamos con un triangulito. Entonces nos dice X tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Hasta acá, ¿qué me está indicando? Que viene a ser la reunión de ambos conjuntos, ¿no? Hasta acá me indica que es la reunión de ambos conjuntos. Pero me dice que eso significa la O, ¿no? A ambos conjuntos. Está reuniendo a ambos conjuntos. Pero cuando me dice Y, X no pertenece al conjunto intersección. Entonces, acá, haciendo un gráfico para que se pueda visualizar mejor, si tengo acá el conjunto universal, acá tengo el conjunto A y acá tengo el conjunto B. Y ya. Entonces, acá, por ejemplo, ya, 2, 4, 6. Acá, 3, 5, y acá que estén 1 y 7. Ya. Entonces, ¿a qué se refiere la diferencia simétrica? ¿No? La diferencia simétrica se refiere, como nos dice primero, nos dice agrupaba a todos, ¿no? A todos, a los elementos del conjunto A y a los elementos del conjunto B. Pero ¿qué no entra? ¿Qué no entra? La intersección. Entonces, acá lo que tenemos que hacer cuando nos piden diferencia simétrica es entre ambos conjuntos buscar la intersección. ¿Qué elementos en común tienen? Y esos no entran. Entonces acá decimos A intersección con B. Va a ser igual, será pues, a ver, ordenando, serán 2, 3, 4, 5 y 6. La intersección 1 y 7 no entra. ¿Ya? Entonces eso viene a ser la diferencia simétrica. Entonces también A diferencia simétrica con B, también puedo hallar A diferencia con B, reunión B diferencia con A, ¿no? También es otra forma de hallar. ¿A qué nos dice la diferencia? Los elementos que solo tenga el conjunto A y que no tenga el conjunto B. Y acá nos dice, o sea, se refiere a esta parte, a 2, 4 y 6. Y acá, ¿qué nos dice? B diferencia con A. Entonces, los elementos que solo pertenezcan al conjunto B, o sea, 3 y 5. Ya. Y a esos dos los reúno, ¿no? Entonces, eso es para poder resolver
cuando nos piden sobre diferencia, a ver, las propiedades. Acá nos dice, por ejemplo, en este caso sí, no, nos dice la primera propiedad, A diferencia simétrica con el conjunto B es igual, ¿no? Que B diferencia simétrica con A. Luego acá podemos trabajar A diferencia simétrica con B y luego trabajar la diferencia simétrica con C. Y va a ser igual a trabajar primero B diferencia simétrica con C y luego el conjunto A diferencia simétrica con este conjunto. Luego tenemos A diferencia simétrica con el conjunto nulo o vacío, nos va a dar el mismo conjunto A. Luego A diferencia simétrica con el mismo conjunto A, nos va a dar nulo o vacío. Luego esta propiedad nos dice, por ejemplo, A diferencia simétrica con B, intersección con C, entonces va a ser igual que trabajar A intersección con C, luego B intersección con C y luego trabajar la diferencia simétrica. Y luego acá tenemos, esto les hice hace un rato, ¿no? A diferencia simétrica con B es lo mismo que trabajar A diferencia con B, luego B diferencia con A y luego a esos dos conjuntos los reúno, ¿no? Luego A diferencia simétrica con B, la reunión, diferencia la intersección. A ver, ahora viendo sobre complemento de un conjunto. Como estábamos diciéndole hace un rato, ¿qué viene a ser el complemento de un conjunto? El complemento es lo que le falta a este conjunto para hacer el conjunto universal, ¿no? Entonces acá nos dice A, que también podremos abreviar, es conjunto A con una apóstrofe. También podríamos representar con una rayita, ¿no? El complemento de un conjunto. ¿A qué se refiere? Nos dice X tal que X pertenece al conjunto universal, ¿no? Pertenece al conjunto universal y X no pertenece al conjunto A. Entonces, acá, el complemento del conjunto ¿a qué va a ser igual? Al conjunto universal diferencia el conjunto A. Entonces, ¿qué ven acá observando el gráfico? Lo que está en la parte negrita, la parte más oscura, eso viene a ser el complemento de un conjunto. Por ejemplo, si nos dice acá, sea el conjunto universal igual al conjunto de números naturales. El conjunto A nos dice X tal que X es un número natural par. Entonces, el complemento del conjunto A va a ser X tal que X es un número natural impar, ¿no? Entonces, en este caso será, por ejemplo, el conjunto universal diferencia con el conjunto A. Ya. Entonces, ¿qué viene a ser el complemento de un conjunto? Entonces, los elementos que le faltan para hacer el conjunto universal. Pero acá también se puede presentar el caso de que, por ejemplo, tenemos acá un conjunto, por ejemplo, tengo acá el conjunto A y acá el conjunto B. Entonces acá tengo, por decir, 2, 4, acá 1, 3 y 5. Entonces yo puedo decir el complemento del conjunto B con respecto al conjunto A. Entonces, ¿qué es lo que le falta al conjunto B para hacer el conjunto A? Entonces, lo que le falta viene a ser 1, 3 y 5, ¿no? Entonces, no olvidar eso, que viene a ser el complemento de un conjunto. Las propiedades, por ejemplo, del complemento de un conjunto, acá tenemos cuando tengo, por ejemplo, el complemento del complemento, ¿no? Esto ya vamos a ver también en lógica. En lógica, a ver qué significa la negación de la negación. La negación de la negación, que viene a ser una afirmación. Entonces acá, el complemento del conjunto ¿a qué va a ser igual? Al mismo conjunto A. Luego, el conjunto A, reunión, el complemento de A, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el conjunto universal. Luego, el conjunto A, intersección con el complemento de A, nos va a dar el conjunto nulo o vacío.
Luego, acá tenemos, nos dice el complemento de A reunión con B va a ser igual al complemento de A intersección el complemento de B. Esto ya pues es una de las leyes de De Morgan, ¿no? Acá, por ejemplo, el complemento de A intersección con B también va a ser al complemento de A reunión el complemento de B. Ahora, el complemento del conjunto universal, ¿qué va a ser? Nulo o vacío. Y el complemento de nulo o vacío, entonces va a ser el conjunto universal. ¿Ya? Luego acá vamos a resolver los ejercicios, ¿no? En esta parte, a ver, nos dice, sea el conjunto A, X más 1 tal que X pertenece a los números naturales. Y luego nos dice 2X menor que 12. Ya. Luego el conjunto B nos dice 2X tal que X pertenece a los números naturales y X menor o igual que 6, mayor o igual que 0. El conjunto C, X tal que X son divisores de 24. Acá los tres conjuntos, y luego nos dice calcule, nos dice A diferencia simétrica con B, luego vamos a hallar la diferencia, pero acá observando los signos de agrupación, lo que tengo que trabajar primero, ¿qué viene a ser? Lo que está en los corchetes, pero analizando lo que está dentro de los corchetes, los paréntesis, ¿no? Entonces tengo que ver B intersección con C, luego A diferencia simétrica con C. Ya, entonces estos tres conjuntos están denotados por comprensión, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es determinarlos por extensión. Entonces para ello vamos a trabajar aparte para el conjunto A, hallar bien los elementos del conjunto A. Entonces acá nos dice 2X menor que 12, tenemos una desigualdad. Entonces habíamos dicho, cuando veamos inecuaciones vamos a ver lo que realmente se hace aplicando la segunda propiedad de la desigualdad. Vamos a multiplicar, como es positivo, entonces por un medio, y acá también por un medio. Entonces 2 y 2 se simplifica, X menor que mitad 1, mitad 6. Entonces nos está diciendo X menor que 6. Ahora, si pertenece a los números naturales, quiere decir que X, ¿qué valores va a tomar? Si nos dice números naturales, comienzan por el 0. Entonces serán el 0, el 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, porque ¿qué me está diciendo? Menor que 6. ¿Ese será el conjunto? Todavía. ¿Por qué? Porque ¿qué nos está diciendo el polinomio? El polinomio nos está diciendo que hay que sumarle más 1. Entonces, acá ya voy poniendo el conjunto A va a ser 0 más 1 será 1, ¿no? Luego 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. Luego 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. 5 más 1, 6. Ya está. Eso vienen a ser, ya está denotado el conjunto A por extensión. Ahora, analizando el otro conjunto, para el conjunto será para el conjunto A. Ahora, para el conjunto B. Para el conjunto B nos dice 2X tal que X pertenece a los números naturales y acá nos dan ¿qué tipo de intervalos son? En este caso son intervalos cerrados, ¿no? Porque nos dice X menor o igual que 6, mayor o igual que 0. Entonces acá X, ¿qué valores va a tomar? Si nos dice mayor o igual que 0, entonces serán 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya está. Pero, ¿qué nos dice acá la ley de formación del conjunto? Que hay que multiplicarlo por 2. Entonces acá el conjunto B va a estar formado, multiplico 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Y 2 por 6 viene a ser 12. Ya está. Ya he determinado entonces el conjunto B
ya está determinado por extensión. Ahora, el conjunto C. Para el conjunto C nos dice X tal que X son divisores de 24, es decir, aquellos números que dividen exactamente a 24. Entonces, analizando 24, como termina en cifra par, tiene mitad. Mitad será 12, termina en 2, sigue teniendo mitad. Mitad será 4, luego sigue par, mitad. ¿Cuánto viene a ser? A ver, acá estoy mal. A ver, acá será 6, ¿no? Luego acá, a ver, comprobando, 2 por 12, 24, 2 por 6, 12, ahora sí, sigue teniendo mitad, entonces será 3 tercia 1, ya. Entonces ahora hay que sacar los divisores, o sea, los que dividen exactamente serán, a ver, 1, ¿quién más? 2, ¿quién más? 3, ordenando ya, 2 por 2, 4, luego ahora digo 2 por 3, 6, ¿qué más? A ver, tengo que combinar los números, ¿no? 6, ¿qué más? 2 por 2, 4 por 2, 8 también es. Luego, ¿quién más? A ver, 2 por 3, 6, ya está. 2 por 2, 4 por 3, 12. Y luego, a ver, ya he combinado todos, creo. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Ya está. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Y el último, 12 por 2, el mismo 24, ¿no? Entonces, todos ellos son divisores ¿de quién? De 24. Entonces, acá coloco al conjunto C. Entonces, el conjunto C será 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 6, 8, 12, 12 y 24. Ya. Esos son los conjuntos, ya están determinados por extensión, ¿no? Y ahora sí ya puedo trabajar lo que me está pidiendo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer primero. Entonces, y a veces el error que encuentro es que cuando dicen números naturales no consideran al 0, ¿no? Entonces siempre los números naturales comienzan por 0, 1, 2, 3 y así hasta el infinito. Ya, entonces ahora empiezo a trabajar. Nos dice acá A diferencia simétrica con B, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando nos dice, a ver, teniendo acá, porque este grafiquito nos va a ayudar, ¿no? A resolver este tipo de ejercicios. Si acá tengo el conjunto A, el conjunto B, acá que sean X, Y y Z, ya. Si nos dice A reunión con B, diremos sus elementos serán X, Y y Z, agrupo a los tres. Si me pide A intersección con B, o sea, ¿qué elementos en común tiene? Entonces, Y. Ahora, si me dice A diferencia con B, entonces acá ¿qué nos está pidiendo? Los elementos que solo pertenezcan al conjunto A. Entonces, en este caso será solamente X. Si me pide B diferencia con A, entonces los elementos que solo tenga el conjunto B y que no tenga el conjunto A, será entonces Z. Y ahora, por ejemplo, si me dice A diferencia simétrica con B. Entonces, para resolver esto de diferencia simétrica, les dije, lo que hay que buscar es la intersección. Y esa intersección no entra en el conjunto. Entonces serán X y Z. O sea, reúno estos dos, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta. Ya. Entonces, ¿qué me está pidiendo acá? A diferencia simétrica con B. Ya. Como voy a obtener un conjunto, entonces lo encierro entre llaves. Entonces analizo el conjunto A con el conjunto B. Entonces, ¿qué elementos en común tienen A y B? A diferencia simétrica con B. Entre A y B tienen en común 2. ¿Qué más en común tienen? 4. ¿Qué más en común tienen? 6, ¿no? Entonces, esos elementos tienen en común. Entonces, lo que va a entrar a la diferencia simétrica será lo restante.
ordenando será pues el 0, luego viene el 1, el 2 no entra, el 3 sí, el 4 no entra, el 5 sí, ¿quién más? El 5, luego el 6 no entra, 8, 10 y 12, ya, 8, 10 y 12, ya. Eso viene a ser A diferencia simétrica con D. Ahora, viene acá al corchete y voy a hallar otro conjunto. Entonces, ahora, lo que voy a analizar, ¿qué me está pidiendo? Entre B y C. Ya, entonces, entre B y C, a ver, analizando, no me voy a confundir, al haber marcado y ya está. Entonces, analizo, ¿y qué digo? Entre B y C, ¿cuál es la intersección? Entonces, entre B y C, ambos tienen 2, B y C, 2, ¿qué más? Ambos tienen 4, 6 también y 8, ¿no? Acá falta 1, 12, 12 también tiene, 2, 4, 6, 8 y 12, ya. Entonces acá será 2, 4, 6, 8 y 12, ya. Eso viene a ser ese conjunto. B intersección con C. Ahora me dice diferencia y ahora tengo que hallar qué me está pidiendo entre A con C, diferencia simétrica. Ya, nuevamente diferencia simétrica. Entonces voy a borrar para no confundirme, no, porque con la rayita anterior me puedo confundir. Ya, entonces acá, ya, entonces me está pidiendo entre qué conjuntos, entre A y C. Como les dije, busco la intersección, qué elementos en común tienen. En común tienen el 1, ¿quién más? Tienen en común el 2, tienen en común entre A y C, tienen el 3, tienen el 4 y tienen en común ¿qué elemento? El 6, ¿no? Del conjunto A solamente ha quedado ¿quién? Ha quedado 5. Luego, entonces, ¿qué me está faltando acá? Todos ya entraron. Será pues el 8, el 12 y el 24. Y ya está. Entonces ya he hallado este conjunto y lo cierro. Entonces lo que tengo que hacer primero acá entonces es lo que está dentro del corchete. Entonces esto continúa 0, 1, 3, 5, 8, 10 y 12. Ya. Y ahora acá voy a obtener otro conjunto. ¿Qué nos dice la diferencia? Diferencia nos dice los elementos que solo tenga este conjunto y que no tenga el otro. Ya, los elementos que no tienen acá, que solamente tiene este conjunto, son 2, 4, 6. Y ya está. 8 tiene este conjunto y 12 también. Entonces eso no entra, ¿no? Ya, ahora bien, nuevamente tenemos diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Los elementos que solo tenga este conjunto y que no tenga el otro. Entonces, analizando, ¿qué podemos observar? Que son conjuntos, ¿de qué tipo? Son conjuntos disjuntos, ¿no? Son conjuntos disjuntos. No tienen ningún elemento en común, entonces va a ser este mismo conjunto. Ya, entonces será la respuesta 0, 1, 3, 5, 8, 10 y 12. Porque son conjuntos disjuntos, entonces va a ser este conjunto. Bien, entonces esta es la forma de resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Al final, la tarea académica se les va a dejar, vamos a resolver uno más para que a esto lo dejamos porque nos va a servir de ayuda. Acá nos dice, sea el conjunto A, también parecido, 5x, tal que x pertenece a los números naturales. Y nos da un intervalo de qué tipo? Semiabierto. Porque acá que nos dice x menor o igual que 4, mayor que 0. Ya. Luego el conjunto B nos dice x más 5, tal que x pertenece a los números naturales.
y 3x menor o igual que 18. Ya. El conjunto C, x tal que x son divisores de 50. Ya. Tal como hicimos con el ejercicio anterior, vamos a trabajar para el conjunto A. Entonces, en el conjunto A nos dice acá, intervalo semiabierto, x va a ser igual, si nos dice mayor que 0, entonces serán 1, 2, 3 y 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ya. Entonces, ahora, pero el polinomio, ¿qué nos está diciendo? Que hay que multiplicar por 5. Entonces, el conjunto ¿a qué va a ser igual? Al multiplicar por 5, 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. Esos vienen a ser los elementos de ese conjunto. Ahora, en el conjunto B, para el conjunto B, ¿qué nos está pidiendo? Nos dice acá, hago una X de más de esta, 3x menor o igual que 18. Bien. Entonces, x, acá como es positivo, entonces podríamos decir, pero aplicando la segunda ley de la desigualdad, lo que realmente se hace es se multiplica por un tercio. Entonces, tercia, acá solamente queda x, menor o igual, tercia, acá de 18 es 6. Entonces, x menor o igual que 6. Entonces, x, ¿qué va a tomar? Si pertenece a los números naturales. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Luego hay que sumarle más 5. Nos está pidiendo sumarle más 5. Ya, entonces 5 más 0, 5. Ya, 5 más 1, 6. 5 más 2, 7. 5 más 3, 8. 5 más 4, 9. 5 más 5, 10. 5 más 6, ¿cuánto viene a ser? 11. Ya, esos son los elementos del conjunto B. Ahora, nos está pidiendo del conjunto C sus divisores, ¿no? Entonces, nos dice divisores de 50, ya. Entonces, acá yo puedo decir, comenzar con mitad, ¿no? Entonces, la mitad de 50 viene a ser 25, ya. Ahora, como termina en 5, entonces tiene quinta, ya. Quinta, entonces será 5. Tiene otra vuelta quinta, entonces será 1, ya. Entonces, ¿cuáles son los divisores? Los divisores de 50, entonces será, comenzaré por el 1, luego aquí viene el 2, luego aquí viene el 5, luego multiplico 2 por 5, 2 por 5 es 10, ¿qué más? Puedo decir 5 por 5, 5 por 5 es 25, ahora 25 por 2 es el mismo 50, ¿no? Entonces, esos son los divisores. Entonces, acá diré el conjunto C está conformado por 1, 2, 5, 10, 1, 2, 5, 10, 25 y 50, ya. Entonces, ya he determinado los conjuntos por extensión, ¿no? Entonces, eso hay que hacer bien, determinarlo por extensión, y ahora sí trabajo la operación que me está pidiendo, y teniendo en cuenta esto, ¿no? Entonces, acá, esto está, primero trabajo lo que está dentro del corchete, acá voy a obtener un conjunto. ¿Qué me está pidiendo? Entre el conjunto B y en el conjunto C, ¿qué elementos en común tienen? Tienen 5. ¿Qué más tienen en común? En común tienen 10, nada más, ¿no? Entonces, en común tienen 5 y 10, ya. B intersección con C es 5 y 10, ya. Diferencia, ¿ahora qué me está pidiendo? A, diferencia simétrica con C, ya. Entre A y C, ¿qué busco? Busco lo que tienen en común, ¿no? Ambos tienen el 5, ambos tienen 10, ¿qué más?
25, no, 15 tampoco, ya. Entonces, en la diferencia simétrica se busca la intersección, pero eso no entra, A y C. Ya, entonces, ¿quiénes van a ingresar? 1, ordenando, ¿no? 1, 2, ¿qué más? 15, 15, 20, 25 y 50. Y ya está. Entonces, esto lo cierro entre corchetes. Luego me está pidiendo acá también diferencia simétrica. Y acá va a haber otro conjunto. B diferencia con C. Ya. ¿Quién está yendo primero? B. Entonces, ¿a qué se refiere? A los elementos que solo tenga el conjunto B y que no tenga el conjunto C. Ya. Entonces, en común tiene el 5. ¿Quién más tiene, qué más tienen en común? El 10. Ya. Entonces, B nos está diciendo los elementos que solo tenga el conjunto B. Entonces va a ser 6, 7, 8, 9 y 11. Y ya está. Entonces, ahora sí lo que me queda es desarrollar lo que está dentro del corchete. Entonces, ¿qué nos dice la diferencia? La diferencia nos dice los elementos que solo tenga este conjunto y que no tenga este. Ahora, analizando, ustedes observen, son conjuntos disjuntos, ¿no? Son conjuntos disjuntos, no tienen ningún elemento en común, entonces esto va a ser igual a 5,10. Bien. Luego, diferencia simétrica, está pidiendo con este conjunto, 6, 7, 8, 9 y 11. Ya. Ahora, observando estos dos conjuntos, no hay ningún elemento en común, ¿no? Como son conjuntos disjuntos, entonces van a ingresar todos los elementos. Entonces, ordenando será 5, 6, acá será 7, 8, 9, 10 y 11, ¿no? Entonces, esto sería la respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Los pasos que tenemos que seguir para resolver un ejercicio de operación entre conjuntos va a ser, siempre se les va a dar determinado por comprensión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Analizarlo, cada conjunto, y determinarlo por extensión. Una vez que lo han determinado por extensión, entonces tomar en cuenta esto, ¿no? Nos ayuda para poder hacer las operaciones entre conjuntos. Haciendo un repaso de lo que hemos estado viendo sobre los conjuntos, entonces con esto hemos terminado operaciones entre conjuntos, todo lo que se refiere a esta parte del curso. Nos dice los conjuntos, hemos denotado por comprensión, también hemos denotado por extensión. Luego también hemos visto tipos de conjuntos, ¿no? Tipos de conjuntos, igualdad de conjuntos, cuando dos conjuntos son iguales, cuando tienen los mismos elementos. Ahora, subconjuntos, cuando un conjunto está dentro de otro. Luego también el conjunto nulo o vacío, ¿no? Se encuentra dentro de todo conjunto. Luego, conjuntos disjuntos. Conjuntos disjuntos son aquellos que no tienen ningún elemento en común. Y lo que hemos visto hoy día, ¿no? En esta sesión de aprendizaje, operaciones con conjuntos, hemos visto unión o reunión, que agrupa a todos los elementos de ambos conjuntos. Luego hemos visto intersección. Intersección es cuando tienen elementos en común. Luego hemos visto la diferencia, eso hay que tener bastante cuidado, cuando dice A diferencia con B, se refiere a los elementos que solo tenga el conjunto A y que no tenga el conjunto B. Luego, en diferencia simétrica, se refiere a los elementos que solo tenga el conjunto A y solo tenga el conjunto B, y no entra aquí en la intersección. Y por último, hemos visto complemento de un conjunto. El complemento es lo que le falta a un conjunto para hacer el conjunto
para hacer el conjunto universal. Entonces, espero, jóvenes, que repasen esta sesión de aprendizaje y ya se les va a poner la tarea académica para que ustedes puedan entregar. No se olviden repasar los anteriores videos. Si tienen alguna duda o alguna consulta, por favor, el chat también está abierto para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Nos vemos la próxima semana.